Hola, hola, muy buenos días, apreciables maestros y maestras. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cápsula para poder retomar el contenido temático de la unidad número 2, que menciona la materia Sociología de la Discapacidad. ¿Ok? Como bien argumentamos en esta primera unidad acerca de la introducción de la sociología de la discapacidad, en esta segunda unidad pues vamos a ir viendo el panorama generalizado acerca de la sociología y cómo va repercutiendo o va generando de manera significativa ante la necesidad de educación especial. Nuestra forma de relacionarnos nos dice que pues, prácticamente es una función integral y social. Desde que somos pequeños argumentamos una practicidad desde la convivencia, desde nuestro primer círculo social por excelencia, que es papá y mamá, y cómo vamos desarrollando la capacidad de irse secuenciando esto a lo largo de nuestro crecimiento, ¿verdad? Ahora, retomarlo entre un término de sociología, ahora con la discapacidad, estamos viendo de que la mayoría de los casos, a través de muchas experiencias, hay una gran exclusión, ¿no? Se van generando una apertura también dentro de la incapacidad, también es entendida dentro de las categorías sociales como un desplazamiento hacia algo que pues prácticamente no tiene una regulación, que pues prácticamente ser discapacitado es un término de exclusión, ¿no? Y cómo van limitando los diferentes espacios sociales cada una de estas categorías, ¿no? La discapacidad generalmente nos va a ir argumentando y se ha definido en muchas relaciones como una funcionalidad práctica en donde una persona no puede ser apta para poder generar alguna cuestión práctica o alguna actividad, ¿no? Entonces, esta parte de la sociología de la discapacidad nos genera una apertura diferente en el cual nosotros tenemos que ir generando también una lucha de esta funcionalidad de sensibilización por los discapacitados y cómo a lo largo de nuestra trayectoria podemos ir generando una función de defensa contra la discriminación sin el prejuicio de poder ir censurando o reintegrando esta parte, ¿no? Entonces, esta segunda unidad, pues vamos a ir viendo las funcionalidades dentro de las etiquetas, dentro de la sociología de la discapacidad y cómo la insuficiencia y estos trabajos que también son muy obsoletos, obviamente van generando un ente dentro de la separación y la integración dentro de esta funcionalidad. Ahora bien, si lo aterrizamos dentro del panorama de las necesidades educativas especiales, pues aquí podemos ir diferenciando mucho todo esto, ¿no? Y entra como una categoría también de inclusión, de ir adaptando la funcionalidad práctica de nuestro mapa curricular para poder procesar y poder ejecutar de la manera más armoniosa estas necesidades, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vinculamos a que pues aquí entra mucho la funcionalidad dentro del ente biopsicosocial y cómo vamos encaminando y procesando de que biológicamente se vaya integrando hacia una necesidad educativa especial la adaptación, cómo psicológicamente vamos también procesando esta igualdad y cómo socialmente también va generando un panorama diferente, ¿no? En realidad, esta parte nos muestra una meta, una práctica dentro de lo que podemos ir generando. El concepto de ir ayudando, el concepto de ir fomentando la inclusión, inclusive esta práctica funcional de poder ir generando nosotras y nosotros espacios nuevos en el cual se vaya enriqueciendo la funcionalidad acerca de las necesidades educativas especiales. Es un panorama diferente, ¿no? Vamos encaminando toda esta construcción, vamos generando una buena apertura, ¿no? Y los estudios sobre la discapacidad hasta el día de hoy y en la actualidad se han estructurado diversamente, ¿no? Entra una funcionalidad práctica que nos habla de la educación de la diversidad, ¿no? Así como podemos tener algunas alteraciones de nuestros sentidos, también hay otras condiciones que nos van alterando una funcionalidad a las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, todos estos estudios en la actualidad sobre la discapacidad nos dejan un panorama muy extensivo de cómo nosotras y nosotros podemos ir generando, pues prácticamente una sensibilización muy práctica, cómo podemos ir abonando y construyendo y edificando la potencialidad humana a través de esta inclusión, a través de socialmente ir generando nuevas aperturas, nuevos espacios, en donde vamos determinando también aspectos relativamente importantes para los pequeños y las pequeñas que tienen alguna funcionalidad alterada porque no pueden cumplir algunas cuestiones de actividades, ¿no?
Entonces, aunado a todo esto, dentro de las teorías de la discapacidad podemos ir viendo algunas cuestiones dentro del funcionalista, dentro de esta parte de la teoría interaccionista, ¿no? La unión entre funcionalista y interaccionista como una construcción mixta y cómo también está, también nos va a dar una clasificación dentro de las deficiencias y cómo vamos también argumentando muchas condiciones prácticas, ¿no? Creo que esta materia en realidad deja una apertura muy práctica para poder ir viendo cada una de estas necesidades, en cómo vamos generando la clasificación, en cómo categorizamos, pero también en cómo nosotros procesamos una idea diferente, ¿no? Aquí también lo interesante es qué tanto yo voy a ir abonando como profesionista acerca dentro de esta integración, dentro de esta funcionalidad y cómo mi papel va a ser muy importante para que todo esto salga a flote y no genere ninguna alteración posteriormente, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy bonito y muy armonioso, e inclusive dentro de esta parte de la integración social, que pues prácticamente se tiene que ir como que sensibilizando y unificando a través de todo este tiempo. ¿Ok? Entonces, de manera simplificada, esto retomaríamos en esta parte de la segunda unidad de clases e iremos extendiendo prácticamente todo esto para poder procesar de la manera más amena cada uno de estos temas. ¿Ok? Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima.